Hoy me toca hablar de Yo soy el buen pastor. Es un pasaje largo, lo voy a leer primero porque la palabra es más importante de cualquier cosa que yo puedo decir, ¿verdad? Pues Juan capítulo 10, versículos 11 a 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora yo voy a iniciar con el versículo 11 de lo que nosotros leímos y vamos a progresivamente exponer lo que está escrito aquí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este pasaje es tan rico en verdades que quiero exponerlo no solo para que comprendamos la profundidad de lo que Cristo hizo para nosotras, sino también para entender la profundidad de las enseñanzas que estaba impartiendo al mostrar lo que los religiosos no reconocieron, para evitar que nos ocurra lo mismo a nosotras. Cuando yo era en mi entrenamiento de endocrinología, hace muchos años, no lo voy a decir cuánto, pero fue hace mucho, yo estaba investigando la hipótesis que vinculaba un aumento en el colesterol sanguíneo con los infartos cardíacos y que reducir el colesterol evitaba la misma situación. Un hecho que hoy en día asumimos como cierto, pero no fue así en este tiempo. Yo quiero comparar este desconocimiento con el de los fariseos. En lo que respecta al colesterol, éramos receptivos a la verdad, precisamente lo que los religiosos no eran. Antes de investigar los hechos, ellos habían llegado a su conclusión. Exactamente lo que no quiero que hagamos, porque las consecuencias son eternas. Existía otro laboratorio donde yo trabajaba y donde trabajaba yo conocí otra fellow, pero ella estaba trabajando con ovejas. Un día, mientras conversábamos con esta joven, ella dijo que algo, vamos a decir, de las ovejas que a mí me sorprendió mucho. Ella decía que eran muy brutas, porque uno podía hacer lo que quisiera con ellas y no se resistían, ni luchaban, simplemente se quedaban sin defenderse. Recuerdo que siendo una jovencita en la fe, yo pensaba,
Esto es la razón que el Señor nos llama ovejas. No es porque somos bonitas, es porque no tenemos inteligencia y somos indefensas. Y conocemos que nuestra condición es la que es, ¿verdad? Pero el asunto no termina ahí, porque tenemos un buen pastor que siempre estará con nosotras cuando la tormenta inesperada nos golpea. Los truenos retumban y nosotras, las ovejas, entramos en un pánico y huimos asustadas. Sin embargo, el pastor no huye, sino que se aproxima al peligro. Nos llama por nuestro nombre, como el pastor dijo, y nos reúne a su alrededor. E incluso se interpone entre nosotras y el viento. Estamos seguros porque permanecemos a su lado, pese a que algunos aún tiemblen. Por eso es tan crucial que comprendamos quién es Él para poder reconocer su intervención en nuestras vidas. La expresión el buen pastor nos resulta muy conocida. Al escucharla, reconocemos que se refiere a Jesucristo. Y es cierto. Sin embargo, en estos pasajes, Jesús no solo refería a sí mismo, sino también enfatizó la comparación entre Él y los pastores impostores. Los fariseos en los tiempos de Jesús actuaron de manera contraria a lo que Dios había ordenado. Es importante que comprendamos que la imagen del pastor no es un concepto solamente del Nuevo Testamento. Si se examina la Biblia con un lente amplio, el primer pastor mencionado en ella fue Abel, en el 4 capítulo de Génesis. Y después viene Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas fueron pastores. David fue probablemente el más célebre de todos. Él se convirtió, sabemos, en el rey de Israel y fue considerado para los judíos como el pastor por excelencia. Dios le prometió a él que de su descendencia vendrá el Mesías. Y es evidente que Dios considera muy importante el concepto del pastor. Como podemos ver cuando David, inspirada por el Espíritu Santo, exclama en Salmo 23, el Señor, y esa palabra Señor allá es en mayúscula todo, eso es Yahweh, eso es el Creador, eso es el Dios de pacto. Pues Él está diciendo, mi Creador que pactó conmigo es mi pastor, nada me faltará. Esto es totalmente opuesto a lo que pensaban las naciones alrededor de Israel. Era una función despreciada. Jesucristo está describiendo en Juan 10 las características de un buen pastor. Porque los pastores que hasta este momento, los que la gente había conocido, no habían sido buenos. Como se observa en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2, cuando Samuel le dijo a David, el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel. Para los judíos, la noción del pastor en ese tiempo a menudo significaba un rey o un príncipe y también incluía los líderes espirituales. Y allí encontramos a Jeremías
defendiendo su rol en capítulo 7, versículo 16 de su propio libro. Yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor. Y observamos a Dios lamentándose por medio de Ezequiel sobre los pastores de Israel, quienes habían sido infieles, porque ellos apacentaban a sí mismos en lugar del rebaño. Eso no es solamente el tiempo de Jesús, eso viene por generaciones atrás. Y ahora comprendemos el contexto en que Jesús se presenta como el buen pastor. El oficio de pastor era una ocupación humilde que no requería educación ni tampoco muchas habilidades. Pero era en cual uno se ensuciaba. Estaba en el campo con esos animales. Pero implicaba un riesgo alto, debido a que era necesario proteger las ovejas, poniendo en peligro su vida. Habían ladrones, salteadores y animales salvajes, y un pastor estaba responsable de protegerlas. Nos acordamos de David cuando él relataba al rey Saúl que había matado a un león y un oso para salvar a su rebaño. A diferencia del pastor, que cuando era necesario arriesgaba a su vida por su rebaño, Cristo ofreció libremente la suya para salvarnos. No es lógico, yo lo pregunto, mejor dicho, no es lógico que nosotros podamos confiar en su presencia a saber que Él es el Todopoderoso. Él es confiable a pesar de la ansiedad y temor que experimentamos en nuestra debilidad. Y por no comprender el por qué lo que está pasando está ocurriendo. Cuando se ofreció a vivir y morir por nosotras, Jesús no obtuvo nada para sí mismo. Él volvió al mismo lugar que ocupaba antes de venir, ya que Él es la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, nosotros lo obtuvimos todo. No únicamente la vida eterna, como el pastor mencionó, después de la muerte, sino también la seguridad y el amor, mientras continuamos viviendo en un mundo peligroso. Ahora bien, no quiero dejar pasar algunas perlas ocultas en estos pasajes que como gentiles podríamos no identificar. Para comprenderlo primero, vamos a regresar a lo que el pastor leyó, Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde Yahweh se manifiesta por primera vez a Moisés en la zarza ardiente, cuando lo llama al ministerio. Con muchas dudas, Moisés pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y él lo responde, yo soy el que soy. Okay. Ahora, en el momento que Jesús afirmó, yo soy el buen pastor, las autoridades religiosas en particular inmediatamente asociaron la frase. Si Jesús era el Mesías, la posición de liderazgo de las autoridades estaba amenazada. Por lo tanto, ellos odiaban a Jesús. Y en ese momento, habían intentado matarlo 3 veces hasta este punto. Ahora, otra perla escondida en la palabra que Dios eligió para bueno, es Él no optó por la palabra agatos,
que significa bueno, pero en un sentido moral, sino él usó la palabra kalos, que no significa solamente bueno por el moral, sino abarca todos los aspectos de su carácter. Estamos comenzando a comprender la razón. Jesús preguntó al rico joven, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Dios es el único que es kalos. Ahora, es importante que situemos también porque Él había realizado varios milagros impresionantes, pero todos sucedieron en el día de reposo. ¿Coincidencia? Nosotros no servimos un Dios de coincidencia, sino un Dios de propósito. Y varios sucesos de confrontación para los fariseos cuando él estaba haciendo eso. Habían traído a una mujer que encontraron en el acto de adulterio, no para juzgarla moralmente, sino con el propósito de acusar a Jesús. Pero todos se salieron avergonzados. Se fueron con sentimientos de culpa, a pesar de que Jesús no los acusó, pero tampoco condenó a la mujer. Luego Jesús se autodenomina como la luz del mundo, como el pastor dijo, y sostiene que fue enviado por el Padre y les advierta, y escuchen bien aquí, que morirán en sus pecados por no escuchar su voz. Y los declaraban hijos del diablo y no de Dios. Estos son los fariseos que él estaba acusando. Las autoridades tanto del templo como de la gente. Aquellos que todos pensaran que llegarían derechitos al cielo. Y el último milagro, justo antes de declararse el buen pastor, es cuando él sana a un ciego de nacimiento, que era un miembro de esa sinagoga. De acuerdo con las convicciones judías de ese tiempo, esto era un milagro que solo el Mesías podía realizar. Sin embargo, como ocurrió en sábado, los fariseos lo rechazaban y continúan tramando a matarlo. Es tan fácil a desenfocarnos por tener un entendimiento limitado y no ver a Dios obrando en nuestras vidas. Sus caminos no son los nuestros, como Isaías 55:8 dice. Y por eso debemos ser receptivas para poder observar su obrar. Continuamos ahora con los versículos 12 a 13. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. El hecho de que no se preocupaba por esta oveja ciega era una evidencia que eran los ladrones, salteadores y asalariados a quien Jesús se refería, pues habían abandonado las ovejas para proteger a su posición como los líderes. No eran buenos pastores, sino eran más lobos rapaces vestidos de ovejas, como Mateo 7:15 nos dice. Increíblemente, esto ocurrió a pesar de que eran los estudiantes del Torá, que era la Biblia de ese tiempo.
Ellos poseían un equivalente de un PhD en estudios teológicos. Y pese a que estaba esperando y realizando rituales por generaciones que apuntaban al Mesías, decidieron deliberadamente permanecer ciegos al hallarlo. Sus corazones eran orgullosos, corruptos y no estaban enseñables. Lo que confirma que Dios ha escogido los necios del mundo para avergonzar a los sabios. En lo que respecta a cuidar las ovejas de la sinagoga, sus acciones evidenciaron corazones insensibles y despreocupados por los más vulnerables. Incluso habían promulgado una ley para expulsar de la sinagoga a todo aquel que creía en Jesús como el Mesías. En este tiempo, sobrevivir sin el apoyo de su familia y de la sinagoga era muy difícil. Y si había sido ciego desde que nació, lo era imposible. A diferencia de Dios, que no quebrara la caña cascada, como Isaías 42 nos dice. Los religiosos no les importaban, pero Jesús demostró compasión, revelando su divinidad. Y el ciego no solo pudo ver de manera física, sino también espiritual. Porque según capítulo 9, versículo 38, dice que le adoró. La compasión fue el rasgo más destacado de Jesús. Él reconocía nuestra debilidad y inhabilidades y estaba dispuesto a revelarse antes cualquiera que lo aceptara. Es arriesgado a vivir en un mundo caído, pero la seguridad nos la proporciona al caminar junto a aquel que enfrenta nuestras tormentas y está alrededor de su oveja. Yahweh es quien que orquesta todo, incluso la tormenta. Como creyentes, jamás andamos solas, porque el Espíritu Santo mora en nosotras. No es casualidad que Jesús se haya llamado a sí mismo la puerta, como el pastijo, justo antes de estos pasajes. Debemos tener en cuenta que esto se trataba de una área donde se criaban las ovejas para comprender la metáfora que él está dando. Además, sabemos que el pueblo de Belén era designado para criar a las ovejas empleadas en el sacrificio del templo. ¿Y dónde nació Jesús? Generalmente, los pastores lo llevaban a las ovejas al campo y tenían la responsabilidad, como dije, de alimentarlas, cuidarlas y protegerlas. Y cuando el sol se ponía, los pastores regresaban al pueblo y colocaban a sus ovejas en una zona compartida por la noche, que el Señor estaba diciendo, el pastor, que tiene una verja como de piedras, donde eran resguardadas por otra persona. Antes de cada oveja entrara, su pastor bajaba su vara y su cayado, como San 23 nos dice, para examinar a cada una de ellas individualmente, con la intención
de detectar si tenía alguna herida o cualquier otra clase de problema que necesitaba atención médica, antes de permitirles entrar por la puerta. El pastor atendía personalmente cualquier problema que tuviera una oveja. Jesús había afirmado que Él era la puerta de las ovejas y que todos los demás eran ladrones y salteadores. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Estoy repitiéndolo porque de otro ángulo, debido a la mala imagen que los líderes habían transmitido a la gente, no podían comprender el amor, la misericordia, la compasión ni la bondad de Dios, porque los líderes nunca representaron a Yahweh. Además del cuidado personal del pastor, la analogía con el Mesías era explícita y evidente. Solo se puede salvar por Cristo. Si hasta ahora la gente no comprendía lo que Jesús estaba diciendo, ya disipó toda la incertidumbre. Ya no solamente son las autoridades que entendían, ya la gente común que estaban allá lo entendían. Lo que los fariseos habían comprendido, la gente común ya sabían lo que ellos habían entendido. Y recordamos que al contraste era evidente, la práctica habitual de esta época era acudir a los religiosos para obtener una aclaración de cualquier suceso de la vida y para conocer a Dios, debido a que el pueblo no contaba con educación en ese tiempo. Era en la agricultura que trabajaron. Ahora, llegamos al versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Cuando llega a las ovejas cada mañana, el pastor era reconocido por la guardia, quien lo dejaba entrar por la puerta. Entonces el pastor llamaba a sus ovejas por su nombre y ellos lo seguían a estos lugares de verdes pastos y aguas de reposo. Las ovejas eran incapaces de sobrevivir a menos que alguien las condujera hacia estos verdes pastos y el agua tranquila. Las ovejas morirían de inanición si no eran guiadas. Las ovejas eran tan unidas a su pastor que solo a él seguían. Y Jesús explica cuán profunda era esta relación. Era tan íntima como la que él tenía con su Padre. Las características necesarias para ser un buen pastor son cuidar y alimentar, como decimos, a las ovejas con vigilancia constante, valentía audaz y amor paciente. Aunque el pastoreo era considerado como un trabajo de baja estima, y nuestro buen pastor es Dios mismo, la importancia radicaba en el gran valor que Cristo tenía para sus ovejas. Un amor ágape, incondicional y profundo. Y la razón que los fariseos no podían reflejar este cuidado era porque el único modo de reflejar algo
es estar cerca de ellos. Por ejemplo, para verse en un espejo, uno necesita estar frente a él, ¿verdad? Y ellos estaban alejados de Dios. Como eran hijos del diablo, a él es a quien estaban reflejando. A pesar de que Cristo realizó numerosas sanaciones y milagros, los fariseos no se regocijaban, sino que se enojaban, porque se realizaban en el día de reposo. No eran capaces de ver lo que Dios estaba haciendo, porque su atención no estaba puesta, o su atención sí estaba puesta en cuándo lo hizo y no en lo que hizo. Sus acciones evidenciaban que es imposible ver lo que te niegas a ver. Y me pregunta, ¿con qué frecuencia estamos ciegas por falta de enfoque? Tenemos que regresar siempre a la palabra. Como Cristo nunca cambia y dijo que Él y el Padre siempre están trabajando, es indispensable averiguar lo que Él está haciendo siempre. Y no haberlo hecho tuvo sus repercusiones, ya que los integrantes de la sinagoga tenían una imagen distorsionada de Dios, debido a que los líderes no lo modelaron. Esta es una enseñanza no solo para los líderes, es para todos nosotros. En contraste, los individuos de la congregación notaron algo distinto en Cristo que los cautivó. Su compasión lo permitió verlos angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Precisamente lo que les faltaba a los líderes judíos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando el mundo vea a personas viviendo un amor divino y sacrificial, parecerá que Cristo estuviera caminando delante a ellos. Y esa es la razón que Martín Lutero expresó: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. La falta de modelos se acentuaba aún más porque las personas en la congregación no contaban con Biblias, ni podían leer en ese tiempo. Ahora seguimos con versículos 16 a 17. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. En el tiempo de Cristo, el mundo se dividió en dos grupos: los judíos y los gentiles. Aquellos que recibieron los pactos y las promesas de Dios y los que no lo recibieron. ¿Cuántas personas aquí cuentan con ascendencia judía? Él está hablando de nosotros aquí. Somos los gentiles. Jesús, que están diciendo que todos aquellos que no crecemos con estos pactos y ni con las promesas de Dios. Pero nuestro Dios es tan fiel que Él abandonaría a los 99 ovejas para buscar la única perdida. Él nos conoce por nuestro nombre. Nunca ha dejado de acordarse de nosotras.
Nos había escogido en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, Él nos escogió y nos predestinó para ser adoptadas como sus hijas mediante Jesucristo. Pero fue en su tiempo perfecto que nosotros entramos en el reino. Y así los dos reinos o los dos pueblos se unificaron en uno solo, porque derribó la pared divisor y abolió la enemistad con su muerte y resurrección, reconciliándonos primero con Dios, pero también entre nosotras. Por esto Pablo exclama en Gálatas capítulo 3, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La división es del maligno, pero la unidad es de Dios. Por esa razón, Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículos 3 a 6, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esto lo hacemos para honrar a nuestro buen pastor. Y hemos llegado ahora al versículo 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué es que notamos aquí? En contraste a los falsos pastores, el pastor verdadero es su amo. Los guía, va delante de ellos y ellos lo reconocen y lo siguen. Jesús está añadiendo otras características importantes y es que el pastor está dispuesto a morir por su rebaño. El Padre ama al Hijo y está complacido con la respuesta que éste da al ofrecer su vida por las ovejas. Jesús, por obediencia y amor a su Padre, decidió entregar su vida por las ovejas, aunque había sido un mandato del Padre. Y observamos que la muerte de Cristo tuvo resultados muy distintos a las que se producen con la muerte de otros pastores. Las ovejas no podían subsistir sin un pastor, porque su muerte eliminaría la protección y cuidado del pastor, que los llevaría a una muerte segura por su dependencia total en Él. Pero lo que observamos con nuestro buen pastor es que su muerte no significaría la desaparición de su protección y cuidado, sino lo que vemos como nuestro buen pastor es que su muerte nos otorgó vida. Y es que Cristo tenía la autoridad y el poder de recuperar la vida
por lo que sucedió así. Sin embargo, incluso espiritualmente, si no depositamos nuestra confianza en Él, para nosotros será una muerte eterna garantizada. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta que entreguemos nuestra vida al buen pastor, como lo hizo el mendigo ciego, somos muertos en nuestros delitos y pecados. Su ceguera física, el mendigo, le ayudó a darse cuenta que necesitaba ayuda. Él no reconoció su ceguera espiritual hasta que le apareció Jesús. Y nosotros somos iguales. Es en el encuentro con Jesús que Él abre nuestros ojos espirituales, se quita nuestra ceguera y reconocemos lo que necesitamos. Nosotros somos por naturaleza temerosas como las ovejas y nos huimos en cualquier crisis. Y esto no es lo que sucedió con los apóstoles. Zacarías profetizó 500 años antes de Cristo que al herir el pastor, las ovejas se dispersarían. Sin embargo, antes de examinar lo que Cristo hizo al final, deseo que anotemos cómo restauró a Pedro tras haberlo negado 3 veces. Cristo le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? No solo llamó por su nombre, sino también por el nombre de su familia. Eso era como su apellido. Lo conoció personalmente y Dios nos conoce íntimamente. Quiero que ahora que valoremos la magnitud del amor y de la compasión de Cristo. Jesús es el buen pastor, pero también es el cordero que fue degollado. Su sacrificio de sangre como el cordero perfecto del pacto expió o borró nuestros pecados, dándonos la salvación para que pudiéramos acercarnos a Dios. No había precio alguno que fuera lo suficientemente alto para apartarlo de su obediencia a su Padre. Escuchemos lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La razón por la que los cristianos están seguros de esto es porque Jesús llegó hasta el final por nosotros. Él entró en la tumba, pero no se quedó, sino resucitó. La tumba vacía no es solamente un símbolo, es la realidad que cambia todo. La muerte, el último enemigo, fue abolido. A pesar de que físicamente mueren, quienes se entregan a Cristo jamás experimentarán la muerte espiritual. En gloria viviremos con Él porque Él ha preparado un lugar para nosotras. Y mis hermanos, si esto fuera todo, sería más que suficiente. No obstante, como sus bendiciones son tan abundantes, Él transforma nuestras vidas también mientras estamos vivos. La lucha espiritual no cambia,
pero sí nuestro modo de combatirla. La batalla que se libra en este lugar es la batalla que está en nuestras mentes. Y el Espíritu Santo que mora en nosotras nos ha otorgado la capacidad de ver la verdad y ha transformado nuestra voluntad para desear a cambiar. Por esta razón necesitamos transformar nuestras mentes con la verdad bíblica, como Romanos 12:2 nos dice. Y al hacerlo, nos pondremos la armadura de Cristo. Dado que la batalla le pertenece al Señor, lo único que debemos hacer es mantenernos firmes y confiar. Él abrió el camino y Él nos mantendrá en este mismo camino y garantizará que lleguemos a nuestro destino. Y dado que es Él que combate y no nosotros, Él vencerá. Los poderes y las autoridades malignos han sido despojados y Él lo hizo un espectáculo público, triunfando por medio de su muerte y resurrección. Por lo tanto, lo que nos corresponde es aprender a rendirnos y no entrometernos en la batalla, porque eso es lo que muchas veces hacemos. ¿Cómo podemos no tener confianza en un buen pastor que ha hecho todo esto? Entonces, en resumen, no hay comparación con el único buen pastor. Él jamás abandonará a sus ovejas. Él ama a sus ovejas, las protege y están eternamente seguras con Él. Él tiene un conocimiento profundo de cada una de sus ovejas. Incluso sabe llamarnos por nuestro nombre. Sus ovejas reconocen su voz y únicamente lo seguirán. El Padre ama a su Hijo y el Hijo demostró su amor hacia su Padre por amar a las ovejas. Él tiene sus propias ovejas porque el Padre Todopoderoso se las entregó y nadie puede arrebatarlas de su mano. Y todo este amor del Padre y del Hijo se vertió en nuestro beneficio. Entonces, ¿qué haremos? ¿Saldremos de esta conferencia pensando, ¡ay, qué hermoso! ¿Esta será una conferencia más de las muchas? ¿O le pedimos al Señor agrandar nuestros corazones para que nuestra mente tome decisiones basadas en lo que Él ha hecho por nosotras? El apóstol Pablo nos instruyó: necesitamos seguir avanzando hacia la meta y vivir a la altura de lo que ya ha alcanzado. Esto no es pasivo, sino intencional. No es seguir nuestras leyes por encima de lo que Dios está haciendo, como los fariseos hicieron, y que produjo ceguera espiritual. Dios nos demanda esforzarnos y aferrarnos, pero no a nuestras costumbres, sino a la esperanza celestial, de la cual se fluyen tantas bendiciones. Entre más nos esforcemos, creceremos y experimentaremos más el amor
y el poder de Cristo. Él tiene la mano extendida y en realidad no está vacía, sino Él nos está sosteniendo en esa mano. Me gustaría concluir citando una línea de una poeta que se llama Minnie Louise Haskins, que el rey Jorge VI citó en su transmisión radial de la Navidad al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Y dice así: sal a la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será mejor para ti que la luz y más seguro que un camino conocido. Oremos. Gracias, Señor. Tú has dado todo a nosotras. Tú has hecho todo lo que necesitamos para entrar en el cielo. Pero nosotros necesitamos hacer una decisión. Tenemos que decidir a seguirte y obedecerte. Tú no eres solamente un Salvador, tú eres nuestro Señor. Necesitamos hacer lo que tú quieres que nosotras hacemos. Pero cuando te aceptamos como esto, tú moras en nosotros, tú nos convences de nuestro pecado, tú nos guías para que nosotros podamos seguirte, porque ya escuchamos tu voz. Tú nos llamas por nombre y nosotros te seguimos. Gracias, Señor, que es una decisión nada más, que tú eres mi Salvador y Señor. Y entonces tú nos das el poder a obedecerte. Yo te pido por cada persona que está aquí hoy, que cada uno de nosotros que te conocemos, que te obedecemos más, que te seguimos más de cerca, para que podamos escuchar aún mejor tu voz. Y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, abre sus ojos espirituales para que pueda ver su ceguera y tener ese encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.